tengo el gusto de presentar y saludar en nuestros estudios al sociólogo, así es verdad, politólogo Roger Celi. Él es principal del Observatorio Legislativo. Roger, gracias por venir. Bueno, la asamblea se cerró el 17 de mayo por la muerte cruzada, así llamada. Pero esa muerte cruzada aparecen dos finalistas, dos exasambleístas, Daniel Noboa y la señora Luisa González. Ustedes que han estado cerca haciendo análisis, evaluando la actuación de estos señores asambleístas, ¿cuál es la valoración cualitativa y cuantitativa de estos dos finalistas, tanto del señor Noboa cuanto de la señora González? ¿Usted qué sabe? Díganos, ¿qué hicieron ellos en la asamblea? Bueno, muchísimas gracias por la invitación a GAFA TV. Nosotros, como Observatorio Legislativo, hacemos el seguimiento a la gestión de los legisladores. No calificamos si es una gestión positiva o negativa, sino más bien brindamos datos a la ciudadanía para que saque sus propias conclusiones. En ese sentido, pues, los dos ex legisladores tienen una gran diferencia. Y es que, por ejemplo, Daniel Noboa fue presidente de una comisión especializada permanente, de la Comisión de Desarrollo Económico. Luisa González no tuvo la oportunidad quizá de ser presidenta de alguna comisión, integró sí una comisión, pero no desde una jefatura, por poner un término. Pero también integró el Comité de Ética, Luisa González. Y en ese sentido ya existe una disparidad al respecto de la evaluación de su gestión. ¿Por qué? Daniel Noboa, como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, logra despachar más de un 60% de los proyectos de ley represados en esa comisión y más de 9 proyectos de ley aprobados en la comisión pasan al pleno de la legislatura y ahí son aprobados con más de 100 votos, lo cual es un indicador interesante. En esta comisión no solo se aprueban proyectos de ley de índole económica, sino se incluyen temas transversales como género, como jóvenes, por ejemplo. Y ahí ves una diferencia, porque como ustedes pueden notar, estoy evaluando la gestión como presidente de la comisión de Daniel Noboa, pero no puedo hacer lo mismo con Luisa González porque no tuvo un cargo de este tipo, ¿no? Y siguiendo pues al próximo indicador que tiene que ver con la iniciativa legislativa. Ahí los dos desafortunadamente no tuvieron mayor iniciativa legislativa, presentaron 2 proyectos de ley cada uno. En el caso de Luisa González ninguno fue aprobado por el pleno de la asamblea, se quedó en trámite, y en el caso de Daniel Noboa un proyecto de ley fue aprobado, ¿no? Los proyectos de ley versaron en distintas materias como procedimiento parlamentario, fiscalización y control político, temas marítimos, temas de economía, de empresas, y pues en ese sentido es complejo igual evaluar su gestión porque fueron muy pocos proyectos de ley. Entonces, en ese sentido, lo que nos preguntamos nosotros es si es que ellos tenían previsto dar un salto hacia una presidencia de la República, como lo están haciendo, ¿por qué no presentaron proyectos de ley en tantas materias que hoy nos comentan? En seguridad, en salud, en empleo. ¿Por qué en la legislatura no presentaron proyectos de ley? Es la pregunta. Roger, en cuanto a asistencia al pleno. En cuanto a asistencia al pleno de la Asamblea Nacional, Daniel Noboa tiene una asistencia por debajo del 90% y Luisa González por encima del 90%. Pero es importante señalar acá que en el caso de Daniel Noboa, su suplente incluso llegó a votar en más ocasiones que el propio Daniel Noboa. Y eso es un indicador interesante porque su suplente estuvo participando en el pleno de la asamblea de forma muy activa. Ahí pues hay una reflexión. Nosotros sí criticamos, exhortamos a aquellos legisladores que dejan vacía su curul. No es lo mismo el legislador que se enferma, por ejemplo, porque todos son humanos, se pueden enfermar algún día y envía a su suplente, de aquel legislador que simplemente no hace nada, se va él, se va el suplente y no queda nadie, queda vacía la curul. En este caso, Daniel Noboa ha enviado su suplente, pero sí tiene más de un 10% de faltas a votaciones en el pleno de la Asamblea Nacional. En cuanto a su posición, Noboa estuvo, pues, pertenecía al bloque del gobierno, ¿no? Siempre estuvo un poco pegado allá. Bueno, más allá de aquello, o sea, son más o menos unos datos cuantitativos, no cualitativos, ¿verdad? Del desempeño de los dos finalistas. Ahora, la gente se pregunta, ¿qué expectativas hay con esta nueva asamblea que prácticamente está ya conformada, con excepción de los asambleístas internacionales, por los migrantes, ¿no es cierto?
¿Qué expectativa hay? ¿Cuántos regresaron de la asamblea cesada? ¿Cuántos vuelven ya que estuvieron anteriormente? ¿Cuántos nuevos hay? ¿Ustedes tienen algunos análisis? Por supuesto, en este caso pues se lanzaron a la reelección más de 70 legisladores y más de 40 tuvieron la reelección. Entonces tenemos una asamblea que al menos un tercio son caras conocidas, son caras de la legislatura cesada. Ahora, la proyección al respecto de las fuerzas políticas es interesante en el sentido de que desaparecen dos fuerzas políticas que tuvieron una presencia considerable en la anterior legislatura como Izquierda Democrática y Pachacutic. E ingresan nuevas fuerzas políticas desconocidas hasta el momento, como Construy, con más de 20 curules, como la Alianza de Suma Avanza, de Actuemos, como el propio ADN de Daniel Noboa. Y quien se mantiene, digamos, siendo una de las primeras minorías es la Revolución Ciudadana, antes UNES, ahora Revolución Ciudadana, así como el Partido Social Cristiano, que repite un número similar de curules, y en ese sentido la conformación, para que haya un panorama y una claridad al respecto de lo que va a pasar en la Asamblea Nacional, es que esa asamblea de centro izquierda que pasó, que fue cesada por el presidente Lasso, que tuvo más de 90 curules que se ubicaban en la centro izquierda, ya no existe más. Ahora pasamos a una asamblea más de tendencia centro-derecha, por la presencia, insisto, de organizaciones nuevas como Construye y con la desaparición de la Izquierda Democrática y de Pachacutic. Entonces, un escenario distinto totalmente. Si gana Luisa o gana Daniel, no es lo mismo que la legislatura anterior. En todo caso, igual de atomizada. Y igual se podrá esperar alguna cosa, algo positivo de esta asamblea, o será simplemente un repite y va de nuevo. Bueno, pienso que hoy en día no es una asamblea atomizada, tenemos que esperar a que se instale. Quizá hoy en día el término mejor y más democrático es decir una asamblea diversa, con distintas posiciones. ¿Cuándo se atomiza una legislatura? Cuando existen mayorías móviles, cuando existe uno o dos votos que de acuerdo a conveniencias políticas comienzan a votar, y organizaciones isla, ¿no? Una organización por acá o por acá, y no hay bloques o bancadas consolidadas, más o menos tres, es lo que se suele trabajar para que sea una asamblea, digamos, de posiciones distintas. Entonces, yo creo que todavía no hay una asamblea atomizada, sino una asamblea diversa. Esperemos a ver cómo se conforman y si es que estas alianzas, que deberían hacerlas, por supuesto, surgen en efecto, porque Fernando, nadie tiene 70 votos hoy en día. Para tomar una decisión en el Parlamento se necesitan 70 votos. Primera decisión que deberán tomar: elegir autoridades, elegir un presidente o presidente de la legislatura. Y hoy en día nadie tiene 70 votos, entonces no pueden decir que no se van a sentar a conversar, porque si no, no van a avanzar nunca. Y en ese sentido, para responder la pregunta también específicamente, sí se puede esperar algo de esta legislatura. Existen más de 100 proyectos de ley con informe para segundo debate, ya unificados. Son como 20 cuerpos legales que están listos para ser enviados al Pleno y ser aprobados. Podríamos enviar un mensaje positivo al país, por ejemplo, aprobando el Código de la Niñez, por ejemplo, aprobando la Ley de Minería, la Ley de Gestión de Riesgos, la Ley de Garantías Constitucionales, salud mental. O sea, hay temas ya listos para ser enviados al Pleno y aprobados. Otros temas pueden ser retomados y ser enviados al registro oficial también, como los temas que fueron vetados totalmente. Recordemos que en la Asamblea funcionan tres mayorías. Una mayoría simple con 70 votos. Una mayoría calificada son 92 votos. Y una mayoría de los asistentes, es decir, si hay 70, con lo que se instala la mitad, ¿cierto? Bueno, pero la Asamblea Nacional va a tener hasta el momento solamente 4 bloques. De momento, 4 bloques. De momento están conformadas bancadas, digamos. Bancadas, ¿no es cierto? Porque se necesita el 10%, es decir, 14 mínimo para conformar. Pero en todo caso, ¿cómo se lee que quedó Virgilio Saquicela, digamos, el presidente de la Asamblea, Saquicela? Quedó, por ejemplo, el de Ambato, de Tungurahua, el señor Torres y otros. La gente rechazó, la gente le dejó afuera, igual que a muchos que querían repetirse por Pachacuti, por ejemplo. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Hoy en día estamos en un nuevo, bueno, no tan nuevo, pero digamos un novedoso sistema electoral, que es el sistema de Webster con lista cerrada. Hoy en día la gente
no puede separar a aquellos candidatos que no quiere que lleguen a la legislatura. El análisis es, digamos, a Virgilio Saquicela se le castiga en las urnas, a Esteban Torres lo propio. Yo pienso que quizá no es tan así, porque hoy en día los ciudadanos votan por la organización política. Entonces tú vas a la papeleta y no te fijas ya tanto en las caras porque no es una lista pluripersonal y no puedes elegir a una cara de cada organización política, sino que eliges a la organización y todos los que están ahí sean buenos o malos. En ese sentido, quizá el Partido Social Cristiano en Tungurahua pierde fuerza y no logra hacerse con la posibilidad de ingresar legisladores y se le impone otra organización política como Construye. Lo propio pasa con Virgilio Saquicela. Yo creo que no es un castigo hacia ellos, sino un castigo a las organizaciones políticas como tal. Claro, en todo caso ya no hay el asunto de entre listas, de escoger al amigo o a alguien que uno considere que es favorable. Pero van a haber caras nuevas de gente que a lo mejor nunca pensaban llegar a la asamblea, pasaron por ahí pero nunca pensaban llegar, producto de este momento político, la muerte de Fernando Villavicencio, el asesinato, este aparecimiento del señor Noboa. ¿Qué se espera de esa gente? Que esa gente que ahora mismo en Construye se están peleando entre Construye y gente buena. El señor Carrillo, el general Carrillo, no podrá, según la ley, no podrá ser asambleísta porque tiene un impedimento, porque fue censurado por la Asamblea Nacional. Sí, bueno, ahí estamos ya hablando del tema Construye, ¿no? Que es una organización política relativamente nueva. Sí tuvo un par de legisladores en el anterior periodo, pero ahora es una organización que ha incrementado en gran medida el número de legisladores. Pasa de tener 2 a más de 20, lo cual es un número considerable. Desafortunadamente estas disputas internas dentro de esta alianza de Construir con gente buena no están generando lo que los ecuatorianos buscamos, que es unidad, ¿no? Hay un criterio muy personal. Fernando Villavicencio se destacó en alguna medida por su lucha contra la corrupción, por su tema de fiscalización, de investigación, y ahí Construye podría, ¿por qué no?, ser la organización política dentro del Parlamento independiente que fiscalice al gobierno que venga. Si es Luisa o es Noboa, que tenga una posición de fiscalización. Me parece que hoy en día hacer una alianza electoral pues podría resultar irresponsable en el sentido de que no sabemos qué puede pasar en la legislatura y cuál sea el comportamiento de presidente. Roger, para terminar, hay que decir claro, yo creo que los votos de Construye no son votos para María Paula Romo, son votos de Fernando Villavicencio y votos que crecieron a raíz del asesinato. Entonces hay que considerar eso, pero ahora parece que la señora María Paula Romo desde afuera está tratando de conducir y de manejar a su antojo y bajo sus intereses. Podría ser, uno no puede afirmar pues taxativamente que eso está ocurriendo, podría ser, pero nosotros miramos mucho a la institucionalidad y pensamos que, por ejemplo, existirá la oportunidad de crear una agenda legislativa que permita que los legisladores, más allá de sus intereses, de sus dimes y diretes con las distintas organizaciones políticas, se concentren en lo que necesitan los ecuatorianos, que son leyes. Hay que pensar que son simplemente 17 o 18 meses y no sé si haya esa voluntad y esa capacidad de aportar para una gobernabilidad. Tienen la oportunidad, creo que no es imposible, existe la posibilidad de generar consensos mínimos al respecto de lo que necesita el país y avanzar en esa medida. Ojalá y esta próxima Asamblea Nacional no sea una legislatura que muestre una cara de intereses, de partidismo, de diezmos, de todo lo que ha ocurrido y lo que ha provocado que la Asamblea Nacional caiga en su percepción y popularidad en el pueblo ecuatoriano, ¿no? Que no la califica con más de un 10%. Esperamos que hagan las cosas bien, que dejen de lado la polémica y puedan pues aprobar normativas, fiscalizar, que es su tarea, es simplemente eso, no es más allá de eso, ¿no? Y cumplir con responsabilidad con el mandato que les han dado a los ecuatorianos. Gracias a Roger Celi. A propósito de la popularidad de la Asamblea, estuvo menos de 10 y el señor Lazo también está menos de 10. Qué coincidencia. Señoras y señores, muchas gracias por haber asistido a este diálogo con el politólogo Roger Celi del Observatorio Legislativo hablando de la nueva Asamblea. Vamos a estar pendientes para ver qué hacen, qué dicen y cómo se comportan. Señoras y señores, hasta la próxima.